¿Qué tal? Muy buenas tardes en este miércoles 27 de agosto. Ya son las 11 de la mañana con 2 minutos. Recuerden dejar su like y si no están suscritos, suscribirse. Estamos por iniciar en este close-up para hablar sobre, digamos ahora sí que el personaje de la semana, uno de los personajes de la semana, Ismael El Mayo Zambada García, este capo, uno de los últimos capos históricos de esta vieja escuela, que prácticamente es detenido en Estados Unidos a partir, de acuerdo a lo que él ha denunciado, de una traición de uno de sus ahijados, de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, su compadre y con quien lideró el cártel de Sinaloa. El lunes, Ismael El Mayo Zambada se declara culpable de narcotráfico. Lo hace de alguna manera para evitar la pena de muerte. Será sentenciado en enero del próximo año a cadena perpetua y al momento de reconocer su culpabilidad como parte de este acuerdo de culpabilidad, lee una carta que representa actualmente un documento en el que revela distintas cosas que pueden ayudarnos a entender parte del narcotráfico. Por una parte, él dice: empecé a involucrarme con drogas ilegales en 1969 cuando tenía 19 años y planté marihuana por primera vez. Después vendí heroína y otras drogas, pero especialmente cocaína. Desde 1980 hasta el pasado 2024, transporté y vendí al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína, la mayoría de los cuales fueron a Estados Unidos. En este testimonio reconoce además todas las muertes que causó la confrontación que tuvo el cártel de Sinaloa con sus grupos rivales allá en los años 80, 90, y también da pauta sobre el involucramiento de las autoridades estadounidenses y mexicanas con el tráfico de drogas. En la principal sin embargo, del día de hoy, la cual escribo también, damos pauta precisamente a exponer esta radiografía del involucramiento de los sistemas de inteligencia como la CIA y entonces la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política del régimen priista, cómo fueron determinantes para que capos como el Mayo Ismael Zambada pues crecieran con protección y se volvieran estos narcotraficantes que después serían responsables de la violencia en gran parte del país. Caso concreto de Sinaloa, a partir de la captura, de la detención, del secuestro, como él denuncia, de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024. A la fecha estamos hablando de un incremento de 240% en los homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas son cifras oficiales que dan precisamente pauta, o dan a entender el nivel de violencia que se suscitó a partir de esta traición y de el enfrentamiento entre la Malliza, los partidarios de Ismael El Mayo Zambada, y de los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Es así que es importante ir recorriendo en un primer momento cómo fue la caída de este capo que prácticamente evadió a las autoridades durante décadas. Él, en esta mítica entrevista que tiene con Julio Scherer García, recuerda que había escuchado en múltiples ocasiones cómo el cerco militar estaba muy cerca de él para poder capturarlo, pero él lo logra evadir y es hasta que es citado por su ahijado Joaquín Guzmán López a una reunión en la que supuestamente, de acuerdo con el dicho de El Mayo en esta carta que difunde su defensa, se iba a reunir con el gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa y con el cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se me fue su nombre, Melesio Cuen Ojeda, para arreglar asuntos de conflictos dentro de la política sinaloense. Melesio Cuen posteriormente es hallado muerto. El gobernador Rubén Rocha Moya siempre se ha deslindado de estos señalamientos, pero bueno, vayamos con este primer close-up para dar cuenta de cómo fue la caída de este capo histórico.
La caída del Mayo. Ismael El Mayo Zambada, Ismael Zambada García, fue detenido en julio de 2024 por agentes federales de Texas allá en Estados Unidos, un país al que viajó luego de ser secuestrado por el hijo de su compadre Joaquín El Chapo Guzmán Loera, su antiguo socio. Se trata de Joaquín Guzmán López, el güero moreno, como le dicen, quien le hizo subir a un avión mediante engaños. Y pues hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos no ha esclarecido las circunstancias en las que se llegó a ese país y si tuvo participación o no en el secuestro. El propio gobierno de México, a través de la FEJER, la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han cuestionado los motivos que hay detrás de este secuestro, si hubo participación o no de los agentes antidrogas de Estados Unidos o de alguna otra autoridad. Se ha pedido una explicación desde el gobierno de Joe Biden, pero esta no ha llegado. Lo cierto es que el secuestro del Mayo, uno de los capos de la vieja escuela, se convirtió a Sinaloa en un campo de guerra. Luego de que esto ocurriera, empezaron a haber enfrentamientos entre los partidarios, entre las células delictivas que obedecían a Ismael El Mayo Zambada y a su vez contra las de los Chapitos, las que lideraban los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán allá en Sinaloa. Días después de su detención en Texas, Frank Pérez, el abogado del Mayo, difundió una carta del capo en la que se daba cuenta cómo el Mayo Zambada no se entregó ni había cooperado voluntariamente como había trascendido en un inicio, luego de que fuera detenido junto a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Fue lo que decía este documento escrito por Ismael El Mayo Zambada y difundido por su defensa en la prensa, tanto de Estados Unidos como aquí en la de México. El Mayo, quien había evadido la justicia a lo largo de los años mediante las barreras naturales de allá a la sierra en Sinaloa, con un perfil discreto, muy contrario al que tenía Joaquín El Chapo Guzmán y sus propios hijos del Chapo, que contrario a lo del Mayo siempre mostraban sus lujos, son ostentosos y demás. El Mayo siempre fue al menos visto como un capo que es de la vieja escuela, perfil discreto, más con ese paradigma del falso benefactor entre las comunidades en donde estaba, ¿no? Evidentemente todo eso cambia cuando Estados Unidos le empieza a cerrar el cerco a partir de una acusación que presenta en febrero de 2024, en el cual lo hace responsable del tráfico de fentanilo, una de las sustancias a las cuales el gobierno de Estados Unidos ha centrado su cacería, su lucha contra las drogas. En esta carta, el Mayo dijo que acudió a una reunión a la que lo invitó Joaquín Guzmán López para ayudar, eso es textual, para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. En el encuentro supuestamente se encontraría con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Héctor Melesio Cuen, un exalcalde de Culiacán, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y uno de los jefes políticos en la entidad y quien sería asesinado en ese mismo lugar. Zambada contó que conocía a Joaquín Guzmán López prácticamente desde que era un niño, por lo que dio a entender que no desconfió de él. Sostuvo siempre su relato que, confiado en la naturaleza del encuentro y en las personas implicadas, acudió sin dudar. En esta carta, que es uno de los testimonios más completos hasta ahora de lo que habría ocurrido ese día en el que el Mayo fue secuestrado y llevado a Estados Unidos,
Zambada García contó que en cuanto entró a una habitación oscura, le tendieron una emboscada. Un grupo de hombres lo tiró al suelo y le colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Dice, me ataron y esposaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Después lo llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20-25 minutos del lugar, donde lo obligaron a subir a un avión privado. Ahí, dice, según su relato, Joaquín Guzmán López le quitó la capucha de la cabeza, lo ató con bridas al asiento y dice que en el avión no había nadie más que ellos dos y el piloto. Los últimos informes de la DEA ya apuntaban a que el Mayo Zambada estaba mal de salud. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses habían estrechado el cerco, aumentando la recompensa que había para dar con el Mayo Zambada, a quien habían acusado precisamente lo que les comentaba en un tribunal de Nueva York de ser responsable de estar traficando fentanilo a Estados Unidos. Fentanilo, una de las principales sustancias que están detrás de la epidemia de sobredosis por opiáceos en este país y de la que responsabilizan en gran medida a las organizaciones del narcotráfico mexicanas. Este lunes, Zambada cambió la que había sido en un primer momento su declaración de no culpabilidad y asumió responsable de los cargos por narcotráfico que pesan en su contra. Posteriormente leyó una declaración ante el tribunal en donde dijo que se había empezado a involucrar con el negocio de las drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años de edad, que fue cuando por primera vez plantó marihuana. En ese entonces las organizaciones de narcotráfico mexicano, cuando empieza en estos los años 70, se dedicaban principalmente al cultivo de marihuana. Dice, la organización que encabecé alentó la corrupción en mi país al pagar a policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente. Es lo que ha sostenido el Mayo Zambada en esta carta, la que dio lectura frente al juez Brian Cogan como parte de su acuerdo de culpabilidad. El propio Brian Cogan, recordemos que es el juez quien enjuició a Genaro García Luna y a Joaquín El Chapo Guzmán, capos con los cuales es equiparado por el gobierno de Estados Unidos Ismael El Mayo Zambada al dar cuenta la fiscal Pam Bondi de la importancia que tiene este momento en el cual el Mayo Zambada se ha declarado culpable. Un acuerdo por el cual no va a salir en prisión. Se prevé que se le dicte una cadena perpetua y no la condena a muerte, que era lo que él trataba de evitar. Sobre todo, al no haber sido extraditado, no tenía ninguna defensa legal en cuanto a este recurso. Precisamente eso es lo que señala The New York Times, que dice que el Mayo Zambada, además, de acuerdo con lo que publica el diario neoyorquino, no está obligado a cooperar con las autoridades según los términos del acuerdo de culpabilidad que cita este medio, y recuerda que ya con esto no va a enfrentar la pena de muerte. En cambio, será condenado a cadena perpetua hasta el próximo 13 de enero. Pues bien, ahí tiene este primer close-up. Muchas gracias a Rodolfo Salas, a Eliana Gobea, al Dr. Master of Puppets, a cada uno de ustedes que dejan aquí sus comentarios, a Teresita Ventacur Pérez. Por favor, no olvide dejar su like. Yo ya dejé el mío, Rodolfo Salas. Y pues sigamos hablando sobre este capo histórico, Ismael El Mayo Zambada, quien, a diferencia de el resto de su generación que estuvieron presos, murieron y demás, él prácticamente pasó a lo largo de su vida evadiendo la justicia, sobre todo creando esta imagen de falso benefactor, dando cierto tipo de cuestiones a los poblados donde se encontraba, una cuestión que ha sido muy contrastante, de acuerdo con distintos reportes, con lo que ahora son los chapitos y demás, que al igual que su padre siempre demostraban todo este tipo de lujos con tigres, autos de lujo y demás cuestiones, eran muy, muy, muy contrastantes a lo que representaba Ismael El Mayo Zambada, una persona que prefería estar en la sierra y digamos con la protección natural que le daban esos caminos
que como él reconoció como reconoció en esta entrevista con Julio Scherer García, conocía muy bien estos palmos de tierra, esos caminos y demás. Ese fue su refugio y su acompañamiento durante mucho tiempo. Reportes de la DEA, el propio Mike Vigil lo decía ayer a nuestras, antier más bien a nuestras compañeras Blanca Juárez y Romina Gándara, tenía información sobre cómo el estado de salud del Ismael Mayo Zambada se había ido deteriorando poco a poco. Aún así, Estados Unidos, la DEA particularmente, siempre lo identificó como la cabeza del cártel de Sinaloa. El propio Joaquín El Chapo Guzmán, en una de las audiencias, en los juicios en los que tuvo, señaló que el Ismael Mayo Zambada era realmente el jefe de la corporación, de esta corporación criminal. Recordemos que los hijos de Ismael Mayo Zambada se encuentran en Estados Unidos. Vicente Zambada Niebla, su hijo, ya salió de prisión incluso. El Rey Zambada, su hermano, fue quien testificó junto con el Vicentillo en el caso contra Genaro García Luna. Fueron piezas claves. Y sobra decir que Ismael El Mayo Zambada se habla de un capo histórico, porque él, por ejemplo, estuvo al inicio de la fundación del cártel de Guadalajara, un cártel que contó con el respaldo de la Dirección Federal de Seguridad, que a su vez contaba con todo este apoyo logístico de la CIA, cuando entonces era dirigido por Félix Gallardo, el jefe de jefes. Estuvo en esa composición y se cuenta que cuando Miguel Ángel Félix Gallardo sentó a los principales capos de ese entonces, fue al Mayo para repartir, digamos, las plazas y trabajar de una manera más coordinada. Fue el propio Mayo el que designó en la zona de Sinaloa. Otros reportes en esta entrevista que posteriormente le hace Diego Enrique Osorno a Miguel Ángel Félix Gallardo, dice que quien realmente organizó esta entrevista fue Guillermo González Calderón, y el policía antinarcóticos del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, el Mayo Zambada se suma al cártel de Juárez, donde termina siendo una de las piezas claves, sobre todo cuando lo dirigía Rafael Aguilar Guajardo, quien es asesinado en Cancún en el 93, y posteriormente acompaña a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien fallece en 1997, como todos sabemos, en esta intervención quirúrgica que se hace, en esta cirugía plástica que se hace el capo de capos, o al menos esa es la información que se mantiene. Y posteriormente, con Joaquín Guzmán Loera y el Azul, es que fundan José Esparragosa, es que fundan el cártel de Sinaloa, la organización criminal que, como decía hoy en la mañana el Omar García Harfuch, el Mayo ha sido uno de los líderes más, es uno de los tantos líderes que ha tenido esta organización criminal, que se ha ido adecuando poco a poco, como hemos visto ahora en Sinaloa, que existe este enfrentamiento en el cual la propia autoridad federal ha reconocido que ha tenido que intervenir. Los propios datos daban cuenta de que en el último mes las cifras del Secretariado Ejecutivo todavía no llegan, por eso yo hablaba de un aumento del 240% en un año, pero ellos dicen que de un mes a otro han ido reduciéndose los homicidios en un 50%. Todo esto ocasionado a partir de la traición y de la detención de Ismael El Mayo Zambada. Pero ¿cómo es que nace este capo? ¿Cómo se va involucrando? Vamos a este segundo close-up en el que precisamente hablamos sobre la construcción de El Mayo Zambada como uno de los capos históricos. El capo de la vieja escuela, Ismael Mario Zambada García, el Mayo, nació en la localidad del Álamo, en el municipio de Culiacán, en Sinaloa, el 1 de enero de 1948. Antes de incursionar en el AMPA, se desempeñó como empleado de una mueblería en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con los reportes que tienen sobre su vida. El Mayo ciertamente tiene un largo historial criminal. Militó en el cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Gallardo Félix, el jefe de jefes, por Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo Doneto. Era contemporáneo, por ejemplo, de Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga, quien se suicidó en 1989 cuando iba a ser detenido por Guillermo González Calderoni, el famoso policía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que también detuvo a Félix Gallardo.
Años más tarde, Zambada se convirtió en pieza clave del Cártel de Juárez cuando era dirigido por Rafael Aguilar Guajardo, asesinado en Cancún, en Quintana Roo, allá en 1993. Después, durante la etapa de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, fue una pieza clave hasta que el Señor de los Cielos murió en 1997 tras someterse a una cirugía plástica y liposucción para no ser perseguido. Se cuenta que Miguel Ángel Gallardo Félix, el jefe de jefes, sentó en una misma mesa ya por los 70s a los principales capos entonces sinaloenses para repartir sus zonas de acción. A cada uno les dio una plaza. A Zambada le tocó Sinaloa y al Chapo, por ejemplo, Tecate, allá en Baja California, según los relatos de la época. No obstante, el periodista Diego Osorno relata en su libro El Cártel de Sinaloa, una historia de uso político del narco, como el propio Félix Gallardo le confesó cuando fue a entrevistarlo a la cárcel, que quien realmente organizó la reunión y asignó los lugares de trabajo fue Guillermo González Calderoni, jefe de la policía antinarcóticos de Carlos Salinas de Gortari. Ciertamente la paz no duró mucho porque a principios de los 90 tuvo una cruenta guerra entre el Mayo y el Chapo, por un lado, quienes aliaron contra la familia de los Arellano Félix. El resultado de esta guerra, Guzmán, Zambada y Juan José Esparragosa Morena, el Azul, un ex agente policial, fundaron el Cártel de Sinaloa. A pesar de sus años de ser uno de los últimos miembros de la vieja guardia de los capos de narcotráfico mexicano, el Mayo Zambada seguía hasta antes de su detención vigente en el negocio del tráfico de drogas, de acuerdo a los diferentes reportes de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo consideraba un capo activo, de ahí la cacería, y cabeza central del Cártel de Sinaloa. Fue por lo mismo que Estados Unidos triplicó el monto de recompensa por información que condujera a su captura. Tras la caída del Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa se dividió en 4 bloques. Uno lo encabezaron los hijos del Chapo, los Chapitos. Otro, encabezado por Aureliano Guzmán, lo era conocido como el Guano, el hermano del Chapo. Otro más por Rafael Caro Quintero, quien fue recapturado y enviado a Estados Unidos, que lo demandaba por el asesinato de Enrique Camarena en febrero de 1985. Y el otro precisamente era el del Mayo Zambada, que de hecho, para la DEA, el Mayo siempre fue el verdadero jefe del Cártel del Sinaloa. La figura de Joaquín Guzmán Loera, ellos lo veían más bien como decorativa. De hecho, el propio Joaquín Guzmán Loera dijo en las audiencias de su juicio que el Mayo era el auténtico jefe de jefes allá en Sinaloa. En abril de 2010, el mítico periodista Julio Scherer García publica la entrevista que le hace a Ismael El Mayo Zambada, para la cual prácticamente se pone de acuerdo con los emisarios del capo y lo terminan llevando vendado entre caminos y demás para poder platicar con el capo, quien expone distintas cuestiones, sobre todo cómo había sentido en ese momento ya en distintas ocasiones el cerco por parte de los militares. Decía que entre 4 o 5 veces habían estado muy cerca de capturarlo, mientras que al Chapo Guzmán habían sido en más ocasiones cuando estuvieron cerca de capturarlo. Le preguntaba en ese entonces Julio Scherer García si tenía miedo de que lo detuvieran. En ese sentido, el Mayo Zambada decía que tenía pánico de que lo encerraran. Eso fue hace 15 años en los que en todo ese tiempo Ismael El Mayo Zambada, hasta julio de 2024 que es capturado, logró evadir en distintas ocasiones a las fuerzas federales, sobre todo a partir del cerco que se hizo cuando el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2024 acusa a Ismael El Mayo Zambada de traficar fentanilo a ese país. El fentanilo, la sustancia responsable de las
epidemias de sobredosis que existen en Estados Unidos, también en Canadá, responsabilizan gran parte de esto a Ismael El Mayo Zambada. Incluso triplican la recompensa que existía para cualquier información que llevara a su captura, y al final él es detenido, como ya habíamos hablado, a partir de que es engañado por Joaquín Guzmán López para acudir a un encuentro, posteriormente secuestrado y llevado en un avión a Estados Unidos, en donde ya lo esperaban los agentes del orden de Estados Unidos, en un papel que todavía no ha sido esclarecido por el gobierno de ese país. Pero cómo fue que en todo ese tiempo logró evadir y qué más fue lo que platicó con Julio Scherer García. Vamos a este tercer y último close-up y regresamos. El sigilo del Mayo, uno de los pocos testimonios de viva voz que se conocen, prácticamente el único testimonio de viva voz que se conoce del Ismael El Mayo Zambada en los momentos en los que operaba como el jefe de jefes del cártel de Sinaloa, es esta entrevista, esta mítica entrevista que le concedió al periodista Julio Scherer García hace ya 15 años, un encuentro para el cual el periodista tuvo que incursionar en la sierra para poder hablar con el capo. Esta entrevista se publicó por primera vez el 4 de abril de 2010 en la edición de 1744 de la revista Proceso. En esta, Julio Scherer García comparte prácticamente algunas de las interacciones que tuvo con Ismael El Mayo Zambada. En una de ellas le pregunta: ¿algunas veces has sentido al ejército cerca? 4 veces, el Chapo más, fue lo que le respondió en ese entonces Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué tan cerca?, insistió Julio Scherer García. Arriba, sobre mi cabeza, huí por el monte del que conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo. Para que hoy pudiéramos reunirnos, vine de lejos y en cuanto terminemos, me voy. ¿Temen que lo agarren?, le preguntó Julio Scherer García. Tengo pánico de que me encierren, respondió El Mayo entonces a Julio Scherer. Para todos era conocido que El Mayo nadie lo molestaba en su natal Sinaloa, sobre todo en esos momentos. Eso es lo que contaban pobladores y periodistas especializados en el tema del narcotráfico. Por ejemplo, Ricardo Ravelo escribió, sin embargo, en junio de 2024, cómo Ismael El Mayo Zambada producía ganado, leche, carne, quesos de los mejores, decía. Se mueve con absoluta libertad por las calles de Culiacán y hasta se da el lujo de acudir a restaurantes y hacer sobremesa acompañado de amigos y socios. Ciertamente El Mayo siempre manejó un perfil bajo y un enfoque empresarial que siempre trató, al menos en la narrativa, de desligar de la violencia, aunque él mismo en su carta de culpabilidad reconoció que muchos inocentes han muerto precisamente en toda este tiempo que ha estado al frente del cártel de Sinaloa. Esto le permitió ser de los pocos capos de la vieja guardia que logró evadir durante años a las autoridades tanto de México como de Estados Unidos. Es cierto también que en los últimos años habría sufrido la pérdida de varios de sus miembros más importantes correspondientes a su círculo cercano. Las autoridades arrestaron a su hermano, 2 de sus hijos y a un sobrino. Sus hijos Ismael Zambada y Perial, El Mayo Gordo, y Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, así como su hermano Jesús El Rey Zambada, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos entre 2010 y 2019. Otro de sus hijos, Serafín Zambada Ortiz, fue arrestado en Arizona en 2013 y liberado en 2018. Todos llegaron a colaborar en diversas medidas con la justicia norteamericana, lo que les garantizó sentencias reducidas y liberaciones tempranas, como es el caso particularmente del Vicentillo, que lo dimos a conocer aquí en Sin embargo, al igual del Rey Zambada, en un reportaje en el que dábamos cuenta cómo se ha vuelto un recurso constante el que los grandes capos de la droga que son cazados por Estados Unidos
acuden a ese país, llegan a acuerdos de colaboración. Tanto Rey Zambada como el Vicentillo testificaron en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, también en el caso del Rey Zambada, en el de Genaro García Luna, y posteriormente llegan a acuerdos para reducción de penas y salen libres. En 2004, el gobierno de Estados Unidos ya ofrecía $5 millones de recompensa por cualquier información que condujera a su captura, y en 2021, lo que les decía, subieron esta cifra a los $15 millones. Muchos habló en un primer momento que Ismael El Mayo Zambada se había entregado a las autoridades de Estados Unidos. Todo se contradijo cuando sale a la luz esta carta en la que da detalles que, reitero, no han sido esclarecidos ni por las autoridades de Estados Unidos, que al final son las que llegan a este acuerdo de colaboración, y tampoco sabemos qué tanto papel tuvieron, por ejemplo, las agencias de inteligencia estadounidenses o las agencias antidrogas, la propia DEA. El Mayo había demostrado ser extraordinariamente hábil para evadir su arresto. Sus fuertes conexiones en el gobierno y en la población local de Sinaloa le permitieron pasar más de 40 años en el negocio del narcotráfico sin haber pisado nunca una prisión, hasta hoy que se encuentra en Estados Unidos enfrentando una cadena perpetua que se prevé que se dicte en enero de 2026. Pues bien, ahí tiene este breve recorrido sobre lo que es Ismael El Mayo Zambada. Sin lugar a dudas, no sería de sorprender que en los próximos meses saliera más información sobre este capo, el último capo histórico en ser detenido, que se encuentra allá en Estados Unidos. Yo le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio, que haya dejado su like. Si no lo ha dejado, todavía está a tiempo. Y recuerde, si no está suscrito en este canal de Sin Embargo, suscríbase, como también en el Estudio B de Sin Embargo al Aire. Y pues de mi parte, le agradezco en verdad a cada uno de ustedes que me acompañarán en este programa, y nos vemos la próxima semana para hablar sobre otro personaje. Hasta luego.